Se cuenta la historia de un soberano tribal que junto a su heredero emprendió un largo viaje con su séquito para visitar a su hermana, quien había contraído matrimonio y se había establecido en tierras lejanas. Durante el trayecto, cuando ya se aproximaban a su destino, se toparon con una escena que les partió el corazón. Una jovencita solitaria permanecía sentada sobre una roca del camino, derramando lágrimas amargas, mientras sus sollozos resonaban a gran distancia. El monarca, conmovido por tal tristeza, desmontó de su corcel y se acercó a la muchacha con respeto, saludándola cordialmente antes de preguntarle qué motivo causaba su profundo pesar. La niña, entre suspiros entrecortados, le respondió que prefería desahogar su dolor únicamente ante el Todopoderoso, pues consideraba que los mortales carecían del poder necesario para remediar su situación. Sin embargo, el rey insistió con palabras llenas de nobleza, asegurándole que él y los suyos eran personas honorables, dispuestas a ayudar, y que no permitirían que siguiera derramando ni una sola lágrima más. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una simple conversación puede cambiar el destino de una persona para siempre? Esta historia te sorprenderá con su mensaje de esperanza y transformación. Finalmente, la pequeña cedió y comenzó a relatar su dolorosa experiencia. Explicó que, siendo apenas una criatura inocente, había conocido únicamente sufrimiento y humillación por parte de quienes deberían protegerla. Su matrimonio, lejos de brindarle felicidad, se había convertido en una fuente constante de maltrato y desprecio. El monarca, con sabiduría y compasión, le recordó que el Creador es misericordioso con sus criaturas y que jamás cierra una puerta sin abrir otra mejor. Le ofreció contactar a su familia o traerlos hasta donde ella se encontraba, pero la joven reveló su condición de huérfana, sin raíces ni parentela alguna, dependiendo únicamente de la providencia divina. Profundamente conmovido, el rey la adoptó simbólicamente como hija, declarando que su heredero sería su hermano desde ese momento. Esta promesa, sellada con sinceridad absoluta, llenó de esperanza el corazón de la muchacha, quien por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba completamente sola en el mundo. El príncipe, siguiendo el ejemplo paterno, trajo alimento para la joven hambrienta, leche fresca y dátiles dulces que ella devoró con gratitud. Cuando el muchacho le ofreció más leche dirigiéndose a ella como hermana, la niña rompió en llanto nuevamente, confesando que nunca antes había escuchado esa hermosa palabra dirigida hacia ella. Entonces comenzó a narrar su historia completa. Un hombre humilde que transitaba con su burro había descubierto a la pequeña bajo un árbol cuando era apenas una bebé. Su esposa, a pesar de tener numerosos hijos propios, la recibió con alegría y la crió como si fuera su propia descendencia. La comunidad conocía su historia, pero nadie jamás vino a reclamarla. Creció en el seno de esa familia bondadosa, donde la trataban con el mismo amor que a sus hijos biológicos. Su belleza extraordinaria destacaba incluso con vestimentas gastadas y calzado deteriorado, atrayendo miradas de asombro por doquier. Un día, llegó una mujer de la misma tribu, solicitando su mano para su hijo. Inicialmente rechazó la propuesta, pues se sentía dichosa a pesar de la pobreza familiar. Sin embargo, las promesas de riqueza y joyas la sedujeron, y siendo muy joven, creyó en tales ofrecimientos y aceptó el matrimonio. Los primeros problemas surgieron después del primer mes de convivencia. La suegra comenzó a exigirle que realizara labores domésticas, al igual que los cuñados. La vivienda era extensa y requería gran esfuerzo para su mantenimiento, pero ella soportó todo esperando encontrar estabilidad bajo ese techo. La situación empeoró dramáticamente. Diariamente recibía insultos y reproches por su origen desconocido. Los familiares no dudaban en llamarla hija ilegítima, sin mostrar vergüenza alguna. Su esposo inicialmente la defendía, pero gradualmente la familia logró manipularlo hasta convertirlo en su agresor, golpeándola sin piedad. Las cuñadas llegaron al extremo de sugerirle que la golpeara en el rostro para destruir su belleza, que consideraban motivo de soberbia. Aunque él conservaba cierto afecto y se negó a desfigurarla, el maltrato continuó implacablemente. Una tarde, mientras permanecía en su habitación, una de las hermanas pasó por allí y sintió celos tan intensos por su hermosura que tomó una piedra y se la arrojó. El proyectil impactó contra un espejo,
rompiéndolo completamente. Aterrorizada, la joven huyó de la casa, abandonando todas sus pertenencias. Regresó al lugar exacto donde el hombre bondadoso la había encontrado originalmente, buscando quizás alguna respuesta o señal del destino. Llevaba 2 días en ese sitio sin probar alimento ni agua, llorando y suplicando al cielo que aliviara su sufrimiento y le permitiera encontrar a los padres que veía constantemente en sus sueños. El monarca y su hijo escucharon esta narración con profunda emoción. El rey, indignado por tal crueldad, le prometió venganza contra quienes la habían maltratado tan despiadadamente. Le explicó su plan. Regresaría a la casa del esposo fingiendo buscarla, y cuando la encontraran, ella saldría alegremente al callejón, gritando que habían llegado su padre y hermano, dejando el resto en sus manos. La muchacha, confiando plenamente en su protector, regresó a la vivienda conyugal rebosante de felicidad por primera vez en mucho tiempo. Ya no se sentía abandonada ni sola en el mundo. Al tocar la puerta, su esposo la recibió con cólera, preguntándole dónde había estado. Ella le respondió que primero debería interrogar a su hermana mayor sobre lo que le había hecho. La hermana fingió inocencia, acusando a la joven de haber tramado todo y roto el espejo intencionalmente. El hombre la agarró violentamente del cabello y levantó la mano para golpearla, pero ella abrió sus ojos con determinación y le advirtió que no cometiera tal error, pues tenía familiares importantes viniendo a visitarla y se arrepentiría de tocarla. La hermana insistía en que mentía y lo incitaba a castigarla por su supuesta insolencia. En ese preciso momento, un vecino llegó corriendo para informar que personas distinguidas preguntaban por la esposa del hombre. Parecían ser individuos de alta posición social y gran importancia. La joven gritó triunfalmente que había dicho la verdad. Luego corrió hacia la entrada y comenzó a clamar a viva voz. Los vecinos asomaron sus cabezas por las ventanas, curiosos por el alboroto. A lo lejos observaron una gran caravana, liderada por un hombre imponente, acompañado de su hijo. La muchacha corrió hacia ellos descalza, gritando palabras de bienvenida a su padre y hermano. El jinete descendió de su montura y la abrazó con aparente nostalgia, mientras los espectadores se preguntaban desde cuándo la joven tenía familia y dónde habían estado durante tanto tiempo. Al observar al supuesto padre y su gente, reconocieron por sus vestimentas y caballos de raza que pertenecían a la nobleza árabe, con riqueza y prestigio evidentes en sus rostros. La muchacha los condujo al interior de la vivienda, que se llenó de invitados mientras ella no cesaba de darles la bienvenida efusivamente. El esposo y sus hermanas observaban incrédulos, incapaces de procesar que aquella joven, a quien habían despreciado, fuera hija de la realeza. El hombre se aproximó temeroso a saludar al visitante. Preocupado de que hubiera descubierto el maltrato hacia su hija, ordenó a sus hermanas preparar pan de cebada y comida, pero el monarca lo interrumpió, declarando que no habían venido a comer ni a recibir hospitalidad. Su propósito era solicitar el divorcio de su hija para llevársela de vuelta, pues había sufrido suficiente humillación y maltrato. Preguntó directamente si acaso creía que ella carecía de familia, revelando que la habían perdido siendo pequeña y la habían buscado incansablemente hasta encontrarla llorando en el lugar donde se había extraviado originalmente. El monarca amenazó con consecuencias terribles si impedía que la joven se marchara con ellos. El rostro del esposo palideció completamente mientras suplicaba perdón, culpando a sus hermanas y prometiendo que tal situación jamás se repetiría. Después de reflexionar brevemente, el rey estableció sus condiciones. Permitiría que permaneciera casada únicamente si le proporcionaba una vivienda independiente y dejaba de servir a su familia política. El hombre, temblando, aceptó inmediatamente y prometió conseguir una casa digna de su estatus. El monarca extrajo una bolsa de monedas de oro de su vestimenta, ordenándole comprar las mejores ropas y perfumes para su hija, advirtiendo que no debía encontrarla nuevamente con esas vestimentas gastadas. El esposo juró cumplir cada exigencia y mostrar únicamente respeto, prometiendo convocar a los notables de su tribu para que conocieran a los distinguidos visitantes. La transformación fue inmediata. La joven se convirtió en una verdadera princesa dentro de su hogar, donde nadie se atrevía siquiera a mirarla directamente. Sin embargo, el resentimiento de las hermanas y su madre
se intensificó peligrosamente. Una de ellas murmuró amenazas, prometiendo venganza una vez que el rey se marchara. Su plan consistía en sobornar a bandoleros para que atacaran la caravana real, despojándolos de sus vestimentas y riquezas, exponiendo así su supuesta farsa ante toda la tribu, al verlos regresar desnudos y derrotados. Súbitamente, un pastor llegó corriendo con noticias urgentes. Había escuchado que los principales de la tribu se encontraban reunidos y venía a reportar una calamidad. Bandidos habían atacado sus pastizales, robando todo el ganado ovino y camellar, causando muertes entre los pastores y dispersando a los supervivientes. Los líderes tribales enmudecieron ante la noticia, golpeando sus manos con desesperación y resignándose a su pérdida como voluntad divina. El monarca les preguntó por qué no organizaban una expedición con sus guerreros para recuperar sus bienes. El jefe tribal explicó que esos saqueadores eran nómadas despiadados, carentes de compasión o misericordia. Habían intentado combatirlos anteriormente, pero siempre resultaban derrotados, y los bandidos regresaban posteriormente, buscando venganza más cruel. Sin dudar, el rey gritó a sus hombres que tomaran sus espadas y lo siguieran. Los salteadores se encontraban arreando el ganado robado cuando divisaron una nube de polvo en el horizonte. Su líder, creyendo que se trataba de otra tentativa de los lugareños, se burló diciendo que esta vez incendiarían la aldea completa, ordenando a sus secuaces prepararse para el enfrentamiento. La sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron la fuerza y ferocidad de los atacantes. En cuestión de minutos, los bandidos huían despavoridos, abandonando a sus muertos y heridos. Su jefe fue capturado, y toda la expedición regresó victoriosamente con el ganado recuperado. Este triunfo elevó aún más el prestigio de la joven en la comunidad. Su esposo se sintió orgulloso de la valentía y poder de sus nuevos parientes políticos. Sin embargo, la madre del hombre comenzó a sospechar, expresando a sus hijas sus dudas sobre la autenticidad del parentesco, notando diferencias físicas evidentes. Decidió consultar a la hechicera del pueblo para obtener respuestas. La bruja arrojó huesos adivinatorios, pero declaró no poder percibir nada, afirmando que una fuerza poderosa protegía a esa muchacha y aconsejando que la dejaran en paz antes de que la maldición las alcanzara. Frustrada, la mujer envió un espía para seguir a los visitantes y recopilar información sobre ellos, decidida a demostrar que la joven mentía sobre su origen y era verdaderamente una hija ilegítima. Mientras tanto, el esposo cumplió su palabra al monarca. Abandonó la casa paterna y alquiló una hermosa residencia para su esposa. Los notables del lugar les obsequiaron mobiliario y presentes valiosos. La situación económica del hombre mejoró considerablemente, y todos comenzaron a buscar su amistad y favor, incluso miembros de tribus vecinas. Cuando la madre y sus hijas se enteraron de esta prosperidad, su tolerancia llegó al límite. Comenzaron a difundir rumores maliciosos sobre la joven. Con el tiempo, estos chismes crecieron hasta molestar seriamente al esposo, quien amenazó con cortar la lengua de cualquiera que hablara mal de su mujer. Lejos de mejorar la situación, estas amenazas la empeoraron. Un día, el hombre confrontó a su esposa exigiendo que trajera a sus padres, junto con su madre, porque la gente comentaba que su cabello rubio era imposible de encontrar en esas tierras, sugiriendo origen extranjero. La joven se sintió tremendamente avergonzada. No tenía idea de dónde localizar a aquel hombre que había aparecido como su padre, ni cómo demostrar su supuesto parentesco. Su esposo la presionaba diariamente con esta demanda, causándole tal angustia que comenzó a recluirse en su habitación, llorando su mala fortuna. Una noche, mientras observaba el cielo desde su ventana, elevando sus brazos en súplica, se quedó dormida y tuvo una visión extraordinaria. Vio a un hombre y una mujer que la llamaban cariñosamente. Había experimentado sueños similares desde la infancia, pero esta ocasión fue diferente. Reconoció inmediatamente al hombre como el rey que la había auxiliado. La mujer del sueño poseía una belleza sobrenatural, con piel translúcida que irradiaba luz propia. Al despertar, la joven se maravilló de la claridad de la visión. Había sido tan vívida que podía recordar la calidez del abrazo materno y el perfume floral que emanaba de esa figura etérea. Intrigada,
decidió visitar a la hechicera para preguntar sobre esa mujer de piel blanca luminosa que había aparecido en su sueño. Al entrar en la choza, la bruja se cubrió el rostro inmediatamente, declarando que la joven irradiaba el resplandor característico de las reinas del mundo sobrenatural, confirmando que poseía un linaje extraordinario. Esta revelación explicaba por qué había sido imposible descubrir información sobre su pasado mediante adivinación. La muchacha le exigió guardar silencio absoluto sobre lo descubierto, y la hechicera accedió sin objeciones. Mientras tanto, el espía enviado por la familia política había seguido discretamente al séquito real hasta sus tierras de origen. Una vez allí, se hizo pasar por médico herbolario y comenzó a interrogar a cada persona que atendía sobre la tribu y su monarca. Pronto descubrió que el soberano no tenía hijas, únicamente un varón como heredero. Cuando preguntó específicamente sobre alguna muchacha rubia, los lugareños respondieron no tener conocimiento de tal persona, sugiriendo que quizás ella y su madre provenían de embarcaciones capturadas por piratas en alta mar. Satisfecho con la información obtenida, el infiltrado regresó para reportar sus hallazgos. La madre convocó a su hijo y le reveló todo lo que el espía había descubierto, esperando que esto lo motivara a divorciarse y expulsar a la joven del pueblo tal como había llegado, descalza y sin pertenencias. Sin embargo, el joven reflexionó cuidadosamente. Comprendió que divorciarse significaría perder el estatus social que había alcanzado gracias a esa muchacha. Además, había desarrollado sentimientos genuinos hacia ella, y su origen real le resultaba irrelevante. Cuando cuestionó a su madre sobre las verdaderas razones de su odio hacia su esposa, preguntando qué daño específico les había causado, la mujer estalló llamándolo despreciable por casarse con alguien de origen desconocido, acusando además a la joven de ser una mentirosa compulsiva. El hijo le respondió que lo dejara en paz y se retiró visiblemente perturbado, aunque mantenía la certeza de que su esposa guardaba un secreto importante que debía descubrir. Al encontrarla, le preguntó directamente si aquel hombre era realmente su padre. Ella respondió con absoluta confianza que sí, advirtiendo que si continuaba prestando atención a los chismes, se marcharía para siempre y él nunca volvería a verla, ni a ella ni a su hijo. La revelación del embarazo sorprendió enormemente al joven, quien la abrazó contra su pecho, declarando que solo importaba su amor mutuo. Prometió hablar con el jefe tribal al día siguiente para poner fin a las habladurías maliciosas. Cuando las hermanas se enteraron del embarazo, enloquecieron de rabia y decidieron eliminar a la joven antes del nacimiento. En lugar de disuadirlas, su madre las alentó, planeando envenenar leche de camella con una planta tóxica letal. La mañana siguiente, después de que el esposo partiera, una anciana llegó con leche y dulces. Un gatito doméstico se acercó alegremente, y la visitante le sirvió leche en un platillo. Apenas se alejó, el animal se desplomó y murió instantáneamente. Horrorizada, la joven arrojó el resto de la leche al suelo, gritando que habían intentado asesinarla. Comprendiendo que ya no tenía lugar seguro en esa comunidad, abandonó la aldea sin rumbo fijo. Cuando su esposo regresó y encontró al gato muerto con la casa vacía, casi se desmayó de la impresión. Salió desesperadamente a buscarla por todas partes, pero ella había desaparecido sin dejar rastro. La joven caminó durante todo el día hasta que sus pies se hincharon dolorosamente. Se refugió bajo un árbol, secando sus lágrimas mientras reflexionaba amargamente que incluso su padre y madre adoptivos la habían abandonado cuando más los necesitaba, especialmente en su estado de gestación. Al atardecer, exhausta, recostó su cabeza sobre la tierra y cerró los ojos. Repentinamente escuchó una voz melodiosa y sintió gotas de agua fresca sobre sus labios y mejillas, acompañadas de una fragancia floral embriagadora. Al abrir los ojos con asombro, contempló a la mujer que veía constantemente en sus sueños, su verdadera madre. Le sonrió débilmente y le suplicó que no la abandonara nunca más. La criatura sobrenatural la abrazó tiernamente, prometiendo que esta vez nadie la separaría jamás, pues la llevaría a su reino, donde no existían la injusticia ni el rencor. La joven expresó su dilema. Tenía un esposo a quien amaba, además del padre y hermano adoptivos. ¿Por qué debían separarse cuando podrían vivir todos juntos en armonía? Su madre le explicó que respecto a su padre adoptivo,
había transgredido su promesa de mantener el secreto de su unión mixta entre humanos y seres mágicos. Su pueblo la había obligado a elegir entre acompañarlo o regresar con los suyos, optando por permanecer en su dimensión original. En cuanto al padre biológico, había estado casado con una humana y no había podido llevarse a la niña, razón por la cual la había dejado pequeña en el sendero de la aldea. Desde entonces, la había protegido a distancia, incluso colocando dinero y alimentos en el camino del hombre bondadoso para que pudiera mantener a su familia extendida. En ese momento crítico, el esposo escuchó la voz de su mujer llorando y pidiendo a su madre que viniera a vivir con ellos, pues estaba cansada de soportar tanto maltrato. La reina sobrenatural declaró que esta vez no repetiría errores pasados y la acompañaría. El hombre vio a su esposa conversando con esa figura etérea y, armándose de valor, se acercó gritando su asombro. Ella confirmó su identidad y le presentó a la reina de los genios como su madre, quien los acompañaría de regreso a la aldea. Durante el camino de retorno, escucharon el galope de numerosos caballos. Al detenerse para identificar a los jinetes, la joven exclamó gozosamente que se trataba de su padre adoptivo. Cuando le preguntó el motivo de su llegada, él explicó que alguien los había seguido y mediante su perspicacia había detectado intenciones malévolas contra ella, viniendo a brindar protección y descubrir quién había enviado al espía. El monarca se sorprendió al ver a la reina sobrenatural junto a la muchacha. Ella le reveló que era su verdadera hija, y él se regocijó al saber que permanecería con su madre biológica. Prometió construir una mansión espléndida, donde vivirían rodeadas de sirvientes y nunca más se separarían. Toda la comunidad se enteró del regreso de la joven acompañada de sus verdaderos padres. La suegra buscó al hombre que había enviado como espía, reprendiéndolo por no haber descubierto el matrimonio del rey con la criatura sobrenatural. Él se defendió explicando que era imposible saberlo cuando los miembros de la tribu habían elegido mantener silencio sobre ese tema. La mujer le entregó dinero suficiente para que abandonara la región, temiendo que el monarca pudiera encontrarlo. Después de su partida, la madre declaró a sus hijas que solo quedaba silenciar a la anciana que había llevado el veneno. Una sugirió envenenarla directamente, pero la madre optó por un método más sutil. Visitaría a la hechicera para obtener una sustancia que afectara la mente de la anciana, mezclándola con su agua potable. Al día siguiente, los familiares de la anciana notaron que comenzaba a perder la memoria progresivamente, hasta el punto de olvidar incluso su propio nombre. La demencia avanzó rápidamente, borrando cualquier evidencia del complot. Transcurrieron días de paz para la joven, que se había trasladado con su esposo y padres adoptivos a una residencia amplia en las afueras del pueblo. Poseían ahora un rebaño considerable de camellos, y todos se preguntaban sobre el origen de tanta riqueza súbita. Una noche, la hermana mayor del esposo lo presionó insistentemente para conocer el secreto de su prosperidad. Incapaz de resistir más, él le reveló que la reina sobrenatural conocía una ubicación repleta de rubíes, de donde traía regularmente pequeñas bolsas de gemas preciosas. Cuando informó a su madre sobre este descubrimiento, inicialmente ella se mostró reacia, declarando que era la última vez que escucharía las ideas de sus hijas, pues por culpa de sus planes había cometido numerosos pecados y perjudicado injustamente a una inocente. La hija argumentó que ellas también habían sido víctimas del destino, que las había privado de belleza mientras todos admiraban la tez clara y ojos radiantes de la esposa de su hermano. La madre reconoció que era designio divino, pero admitió que conocer la ubicación de los rubíes les permitiría conseguir esposos adinerados para ambas hijas. Comenzaron a vigilar secretamente a la reina sobrenatural hasta que un día la vieron dirigirse hacia el bosque. Caminó hasta llegar a una montaña elevada donde desapareció misteriosamente. Las hermanas corrieron hacia el punto donde había entrado la criatura mágica. Inmediatamente apareció un ser sobrenatural masculino que les preguntó qué hacían en ese territorio. Ante su silencio, las amenazó con convertirlas en estatuas como castigo por invadir sus dominios. La madre esperó el regreso de la reina y sus hijas, pero al no aparecer ninguna, comenzó a preocuparse enormemente. Lamentando no haber prestado atención a sus advertencias, subió hasta la montaña, donde las encontró convertidas en figuras de piedra. Prorrumpió en gritos y lamentos antes de regresar a su hogar, sin saber cómo explicar lo sucedido.
Cuando llegó su hijo, le narró toda la secuencia de eventos causados por los celos hacia su nuera y cómo había seguido los consejos destructivos de sus hijas. Esperaba su ira, pero él simplemente declaró que consultaría con su esposa, quien decidiría el destino de sus hermanas, aunque personalmente creía que merecían ese castigo. Al conocer la situación, la joven solicitó a su madre que perdonara a las hermanas. La reina sobrenatural accedió por amor a su hija, esperando que sirviera como lección para ambas. Al día siguiente se dirigió a la montaña y revirtió el hechizo. Al contemplar sus rostros después de la transformación, la reina comprendió el origen de sus celos hacia su hija. Con una sonrisa benévola, les pidió que cerraran los ojos. Inicialmente dudaron, temiendo que planeara hacerles daño, pero su expresión amable las tranquilizó. Cuando abrieron los ojos y se vieron mutuamente, comenzaron a saltar y gritar de alegría absoluta. Su transformación había sido radical. Ahora poseían una belleza extraordinaria. Su madre no podía creer lo que contemplaba e intentó disculparse, pero la reina le aseguró que todos cometen errores y que la sabiduría consiste en aprender de ellos. Le entregó una bolsa de rubíes para que comprara las mejores vestimentas y perfumes para sus hijas. Cuando los nobles de la aldea se enteraron de lo sucedido, compitieron fervientemente por obtener la mano de ambas jóvenes, incrementando el afecto de toda esa comunidad y las circundantes hacia esa familia. La gente comenzó a relatar la historia de esa huérfana que había soportado la crueldad humana y las lenguas viperinas, transformándose en la señora más respetada del desierto y de más alto linaje. Abrió su hogar a los huérfanos, criándolos como hijos propios, quienes la llamaban madre con devoción. Las bendiciones divinas llovieron sobre esa joven excepcional. La región donde estableció su residencia se convirtió en el único lugar donde los ojos de los huérfanos no derramaban lágrimas de tristeza y donde los necesitados nunca padecían hambre. Glorificado sea el Creador que todo lo dispone y determina, colocando entre nosotros personas virtuosas que temen al Todopoderoso en el trato con sus criaturas. La recompensa divina aguarda a quienes practican la bondad, encontrando su premio tanto en la vida terrenal como en la eterna. Esta historia nos enseña que detrás de cada acto de crueldad existe la posibilidad de redención y que la verdadera nobleza no se mide por el linaje, sino por las acciones. Si esta narración te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte para descubrir más relatos que transformarán tu perspectiva sobre la vida y el destino. Había una vez una madre en condiciones de extrema pobreza, criando sola a sus 4 hijas, que aún no habían contraído matrimonio. La vida les había sido especialmente cruel después de perder al padre, cuando las niñas eran muy pequeñas. Esta mujer trabajaba incansablemente como empleada doméstica en las mansiones de familias adineradas, donde lavaba, limpiaba y realizaba toda clase de labores pesadas. Los restos de comida que sobraban en esas casas prósperas se convertían en el sustento diario para ella y sus hijas, pero jamás extendió la mano pidiendo limosna, manteniendo siempre su dignidad intacta. Un día fatídico, la hija mayor comenzó a experimentar dolores terribles que la hacían retorcerse de agonía. Preocupada por el estado de su primogénita, la madre decidió llevarla inmediatamente al médico local. Lo que escuchó en esa consulta la dejó completamente destrozada. El doctor le comunicó que su hija estaba esperando un bebé. Las lágrimas brotaron de sus ojos, como cascadas, mientras el mundo se desplomaba a su alrededor. Sintió que sus piernas flaqueaban y que el aire se escapaba de sus pulmones. Con el corazón destrozado y la mente nublada por la confusión y la ira, regresó a casa llevando consigo a su hija. Una vez en la intimidad de su hogar, la desesperación se apoderó completamente de ella. Comenzó a golpear a la joven con una furia descontrolada, exigiéndole que confesara quién había sido el responsable de su estado. Los golpes fueron tan brutales que la piel de la muchacha se tornó azulada y sus ojos se hincharon por el llanto desconsolado. Entre sollozos y súplicas, la hija repetía una y otra vez su inocencia, jurando por todo lo sagrado que jamás había mantenido relaciones íntimas con ningún hombre. Sus palabras resonaban con la sinceridad de quien dice la verdad. «Madre mía, te juro por Dios que no he hecho nada malo. No tengo idea de cómo llegó este niño a mi vientre. Toda mi vida he temido a Dios y he vivido según sus mandamientos.
Nunca he hablado siquiera con ningún hombre. Pero la madre, cegada por la vergüenza y el dolor, no podía procesar esta información. Si te está gustando esta increíble historia de misterio y revelación, no olvides suscribirte para más contenido que te mantendrá al borde de tu asiento. Cada relato que compartimos tiene giros inesperados que te sorprenderán. Los días pasaron y el vientre de la joven comenzó a crecer, haciendo evidente su condición. Pero el destino tenía preparada una cruel sorpresa adicional para esta familia ya golpeada por la desgracia. La segunda hija, la menor de todas, comenzó a experimentar síntomas similares. Dolores abdominales intensos que la hacían llorar y gritar de sufrimiento. Con el presentimiento de que algo terrible estaba ocurriendo, la madre corrió nuevamente al consultorio médico. El diagnóstico fue exactamente el mismo: embarazo. La noticia fue como un rayo que atravesó el alma de la pobre mujer. Su corazón casi se detuvo por la impresión y sintió que la realidad se desvanecía a su alrededor. La misma escena se repitió en casa: golpes, lágrimas, negaciones desesperadas de la hija, que insistía en su inocencia con la misma vehemencia que su hermana mayor. La situación se volvió completamente surrealista cuando, en los días siguientes, las dos hijas restantes comenzaron a presentar los mismos síntomas. Primero fue la tercera y finalmente la menor de todas, una niña de apenas 15 años. Todas recibieron el mismo diagnóstico médico: embarazo. La madre se encontró en la situación más incomprensible y dolorosa que pueda imaginarse. Sus 4 hijas, todas vírgenes según sus propias declaraciones, estaban esperando bebés. Esta familia había sido conocida en el vecindario por su rectitud moral y su profunda religiosidad. Las 4 hermanas habían memorizado el Corán completo y nunca faltaban a sus oraciones diarias. Vivían prácticamente recluidas en su modesto hogar, sin mantener contacto con el mundo exterior más allá de lo estrictamente necesario. La madre había sacrificado todo por criarlas en los valores más puros, trabajando hasta el agotamiento para asegurar que tuvieran educación y formación espiritual. La angustia de esta mujer no tenía límites. Pasaba las noches en vela, preguntándose quién podría haber violado la santidad de su hogar y dañado a sus hijas de manera tan vil. ¿Cómo era posible que alguien hubiera logrado entrar a su casa sin ser detectado? ¿Quién podría tener acceso a sus hijas si prácticamente no salían nunca? Los pensamientos se agolpaban en su mente como un torbellino de confusión y dolor. Finalmente, cuando ya no pudo soportar más la carga emocional, decidió buscar justicia. Se dirigió al palacio del juez local, el magistrado que se encargaba de resolver los conflictos y crímenes de la comunidad. Llegó completamente deshecha, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas y el corazón hecho pedazos. El juez, un hombre sabio y compasivo, notó inmediatamente el estado deplorable de la anciana. Su experiencia le había enseñado a reconocer cuando alguien cargaba un dolor verdaderamente profundo. Con voz gentil le preguntó cuál era la causa de su sufrimiento, pero la mujer se quedó paralizada al ver que la sala estaba llena de curiosos y mirones. Comprendiendo la delicadeza de la situación, el magistrado ordenó que todos salieran del recinto, garantizando la privacidad necesaria para que la madre pudiera hablar libremente. Una vez solos, las palabras comenzaron a brotar de los labios de la desesperada mujer como agua de una presa que se rompe. Le relató toda la historia con lujo de detalles: su viudez temprana, su lucha diaria por mantener a sus hijas, su trabajo como sirvienta, la educación religiosa que había dado a las muchachas, y finalmente, el inexplicable embarazo simultáneo de las 4. El juez escuchó con creciente asombro, sintiendo cómo su mente luchaba por procesar una situación tan extraordinaria y perturbadora. Cuando la mujer terminó su relato, el magistrado se quedó en silencio por largos minutos, reflexionando sobre las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Nunca en sus años de carrera había enfrentado un caso tan desconcertante. Finalmente, le aseguró a la madre que investigaría personalmente el asunto y que no descansaría hasta encontrar al culpable. La mujer regresó a su hogar con una mezcla de esperanza y desesperación. Por un lado, sentía alivio de haber compartido su carga con alguien en posición de ayudarla. Por otro, la realidad de su situación seguía siendo la misma: 4 hijas embarazadas sin explicación lógica, una reputación familiar destruida
y un futuro incierto. Mientras tanto, el juez puso en marcha su plan de investigación. Desplegó discretamente a varios de sus guardias más confiables alrededor de la casa de la familia, con órdenes estrictas de observar cualquier movimiento sospechoso. Los soldados debían mantenerse ocultos y registrar meticulosamente todo lo que ocurriera en los alrededores del modesto hogar. Durante varios días, la vigilancia no arrojó resultados significativos. La rutina de la familia era exactamente como la madre había descrito. Las mujeres prácticamente no salían de casa, y cuando lo hacían era únicamente para asuntos indispensables. Pero una noche, los guardias detectaron algo intrigante. Un hombre solitario se acercaba cautelosamente a la vivienda, bajo el amparo de la oscuridad. Este misterioso individuo depositaba silenciosamente un saco en el umbral de la puerta, y luego se desvanecía en las sombras, dirigiéndose hacia el bosque cercano. Poco después, la madre salía, recogía el paquete y se encerraba nuevamente en su casa. Este patrón se repetía noche tras noche, con una regularidad sorprendente. Los guardias informaron inmediatamente de sus observaciones al juez, quien ordenó la captura del extraño visitante nocturno. El magistrado había desarrollado una teoría. Este hombre probablemente estaba drogando la comida para poder ingresar posteriormente a la casa y abusar de las jóvenes mientras estaban inconscientes. Cuando finalmente aprehendieron al sospechoso, resultó ser un anciano de aspecto humilde y desgastado por los años. Sus ropas raídas y su apariencia general sugerían una vida de pobreza y trabajo duro. Vivía completamente solo en una cabaña deteriorada en las afueras del pueblo, sobreviviendo día a día sin ningún tipo de ayuda familiar. Durante el interrogatorio, el juez le preguntó directamente sobre los paquetes que dejaba en casa de la viuda. El anciano, sin embargo, se mostró evasivo y melancólico, respondiendo únicamente que los asuntos de las criaturas de Dios debían quedar en manos del Creador. Su respuesta, llena de resignación y cansancio, no satisfizo al magistrado. Presionado con amenazas, el hombre finalmente reveló la verdad de sus acciones. Su historia era tan conmovedora como inesperada. Había sido amigo íntimo del esposo fallecido de la viuda. Durante años, cuando el hombre aún vivía, solían visitarse regularmente, compartiendo comidas y conversaciones. El esposo siempre había mostrado generosidad hacia él, ayudándolo en momentos de necesidad. Cuando su amigo murió, dejando a la familia en la pobreza absoluta, este anciano solitario decidió honrar su memoria ayudando a la viuda y sus hijas. Cada día se adentraba en el bosque para recolectar leña, que luego vendía en el mercado del pueblo. Con el dinero obtenido compraba alimentos básicos, que depositaba secretamente en la puerta de la casa para evitar herir el orgullo de la familia. Esta rutina de caridad anónima había continuado durante años, convirtiéndose en el único propósito que daba sentido a su existencia solitaria. Sus propios hijos, después de formar sus propias familias, lo habían abandonado completamente, sin siquiera preocuparse por saber si estaba vivo o muerto. El juez se encontró en una posición extremadamente difícil. Por un lado, la evidencia circunstancial parecía apuntar hacia este hombre como el único con acceso regular a la casa. Por otro, la historia que contaba tenía un anillo de autenticidad y nobleza que resultaba difícil de ignorar. Además, el comportamiento del anciano no encajaba con el perfil de un abusador sexual. A pesar de sus dudas, el magistrado ordenó que el hombre fuera encarcelado temporalmente mientras se resolvía el caso. El anciano, desesperado por la injusticia que percibía en su situación, gritaba su inocencia con lágrimas en los ojos, jurando por todo lo sagrado que jamás había tocado a ninguna de las muchachas. Esa noche, el juez no pudo conciliar el sueño. Algo en la historia no encajaba completamente. Si el anciano era culpable, ¿por qué había continuado ayudando a la familia durante tanto tiempo? ¿No sería más lógico que un abusador tratara de distanciarse de sus víctimas? Estas preguntas lo atormentaban, sugiriéndole que podría estar cometiendo un terrible error judicial. Al día siguiente, decidió tomar una medida extraordinaria. Visitó personalmente a las 4 jóvenes para interrogarlas nuevamente. Con paciencia y sensibilidad, les preguntó una vez más sobre cualquier contacto que pudieran haber tenido con hombres, cualquier intruso en su casa, cualquier detalle que pudieran haber olvidado mencionar anteriormente. Las respuestas fueron consistentes y convincentes.
Las 4 hermanas mantuvieron firmemente sus declaraciones de inocencia, insistiendo en que jamás habían mantenido relaciones íntimas con ningún hombre. Su dolor era palpable, y sus súplicas de ser creídas sonaban genuinas. Hablaban de su confusión y terror al descubrir su condición, de su incomprensión total sobre cómo había ocurrido. Enfrentado a esta situación, aparentemente imposible, el juez tomó una decisión que cambiaría el rumbo de toda la investigación. Ordenó que las 4 jóvenes fueran examinadas por un segundo médico, un especialista más experimentado que pudiera confirmar o refutar el diagnóstico original. Los exámenes médicos más detallados, que incluyeron estudios con equipos más sofisticados y análisis más profundos, revelaron una verdad completamente diferente. Las 4 hermanas no estaban embarazadas en absoluto. En su lugar, todas padecían una enfermedad hereditaria grave que afectaba sus órganos digestivos, creando síntomas que habían sido malinterpretados como embarazo. La condición médica era extremadamente seria y potencialmente fatal si no se trataba inmediatamente. Cada una de las jóvenes requería cirugía de emergencia, y el costo de cada operación ascendía a 500,000 unidades monetarias. Para una familia que vivía en la pobreza absoluta, esta suma era completamente inalcanzable. La revelación médica dejó a todos en estado de shock. La madre se desplomó emocionalmente al comprender la magnitud de su error y la injusticia que había cometido contra sus propias hijas. Había golpeado brutalmente a las muchachas, las había acusado de deshonra, había sufrido una agonía indescriptible, todo por un malentendido médico. Inmediatamente se dirigió al juzgado para pedir la liberación del anciano inocente. Entre lágrimas de arrepentimiento, le pidió perdón por las falsas acusaciones y le agradeció profundamente toda la ayuda que había brindado a su familia durante años. Luego le explicó la situación médica real. Sus hijas morirían si no recibían tratamiento inmediato, pero ella no tenía recursos para pagar las operaciones. La respuesta del anciano fue extraordinaria y completamente inesperada. Sin vacilación, se ofreció a cubrir todos los gastos médicos de las 4 cirugías. Ante el asombro del juez y de la madre, reveló que poseía una considerable fortuna que había acumulado a lo largo de toda su vida, trabajando y ahorrando meticulosamente. Originalmente, había planeado dejar esta herencia a sus propios hijos, pero el abandono y la ingratitud que habían mostrado hacia él lo habían llevado a reconsiderar completamente sus planes. En lugar de recompensar a quienes lo habían rechazado, decidió utilizar su riqueza para salvar las vidas de estas jóvenes inocentes que se encontraban en peligro mortal. Las operaciones se realizaron exitosamente y las 4 hermanas se recuperaron completamente. La familia, que había estado al borde de la tragedia absoluta, encontró no solo la salvación física, sino también una renovada fe en la bondad humana. El anciano, por su parte, encontró un propósito final para su vida que le proporcionó una satisfacción inmensa. Esta historia extraordinaria ilustra cómo los juicios precipitados y los malentendidos pueden llevar a injusticias terribles, pero también cómo la verdad eventualmente prevalece y cómo la bondad genuina puede emerger en los momentos más oscuros. El anciano solitario, que había sido falsamente acusado del crimen más vil, se convirtió en el salvador de quienes inicialmente lo habían señalado como culpable. La experiencia transformó profundamente a todos los involucrados. La madre aprendió una lección dolorosa sobre la importancia de buscar múltiples opiniones médicas y de no dejarse llevar por las apariencias. El juez desarrolló un enfoque más meticuloso en sus investigaciones, comprendiendo que la verdad a menudo se oculta detrás de capas de complejidad que requieren paciencia para desentrañar. Las 4 hermanas, por su parte, no solo recuperaron su salud física, sino que también experimentaron un crecimiento emocional significativo. Habían enfrentado la injusticia, el dolor y la incomprensión, pero habían mantenido su dignidad y su verdad. Su experiencia las fortaleció y las preparó para enfrentar futuros desafíos con mayor sabiduría y resistencia. El anciano encontró en este acto final de generosidad un significado que había estado buscando durante años de soledad. Su decisión de ayudar a esta familia no solo salvó 4 vidas, sino que también le dio un propósito trascendente a su propia existencia. Había logrado honrar la memoria de su difunto amigo de la manera más noble posible.
La comunidad entera aprendió de este incidente sobre los peligros de los rumores, los juicios precipitados y la importancia de la compasión. La historia se convirtió en un recordatorio poderoso de que las apariencias pueden ser engañosas y de que la verdadera medida del carácter humano se revela en los momentos de crisis. Esta narrativa también destaca la importancia de la medicina precisa y de obtener segundas opiniones en casos complejos. El error diagnóstico inicial había llevado a una cadena de eventos traumáticos que podrían haberse evitado con un examen más exhaustivo desde el principio. Además, la historia subraya el valor de la caridad silenciosa y desinteresada. El anciano había ayudado a esta familia durante años, sin esperar reconocimiento ni recompensa, movido únicamente por la gratitud hacia su difunto amigo y por su propia bondad natural. El final de esta extraordinaria historia nos enseña que incluso en las circunstancias más desesperantes, existe la posibilidad de redención y esperanza. Lo que inicialmente parecía una tragedia irreversible, se transformó en una historia de generosidad, perdón y renovación. La sabiduría que emerge de estos eventos trasciende las circunstancias particulares de esta familia. Nos recuerda que debemos mantener la mente abierta ante situaciones que no comprendemos completamente, buscar la verdad con paciencia y diligencia, y nunca perder la fe en la capacidad humana para el bien, incluso cuando todo parece perdido. No dejes que esta increíble historia de redención y esperanza termine aquí. Suscríbete ahora para más contenido que te inspirará y te mantendrá reflexionando sobre las lecciones más profundas de la vida.